El genio de la conquista se encontró con el genio de la resistencia, y a Aníbal, el mayor guerrero del siglo, respondió Sagunto, la ciudad más heroica del mundo. Así sintetizó el escritor Modesto Lafuente el acontecimiento que inscribió a Sagunto en los anales de la historia. La batalla contra el invasor cartaginés resuena aún en una ciudad moderna, donde el desarrollo industrial convive con las huellas de su pasado. Hablaremos con Santiago Posteguillo, uno de los escritores que más venden en nuestro país. Yo intento que el lector, por encima de todo, se entretenga. No hemos de olvidar que la cultural tiene una parte de entretenimiento enorme. Estamos de acuerdo que el cine es cultura, ¿no? Pero normalmente la gente ¿a qué va al cine? A entretenerse. Conversaremos con Lola Mascarell, novelista y poeta en cuya obra centellean la luz y el paisaje mediterráneos. Me da miedo la palabrería, me da miedo la palabra hueca, ¿no? No me gusta que no se me entienda cuando hablo y no me gusta leer poesía que no entiendo, porque escribir poesía si no vas a llegar o si no te van a entender. Comenzamos nuestro recorrido por una ciudad enclavada entre montañas, rodeada de olivos, naranjos y algarrobos y abierta al mar. Soc Carolina Alba. Seguim caminant. Cuando solo contaba 6 años, Santiago Posteguillo visitó Roma. Aquel viaje prendió la llama de una fascinación que lo convertiría en referente de la novela histórica. 4 millones de lectores avalan su apuesta por el rigor y el entretenimiento. Santiago, Hola, Carolina, ¿qué tal? muy bien. Quedando contigo en Sagunto, no podíamos ir a otro sitio que no fuera el Teatro Romano, ¿no? Bueno, es que para empezar, Sagunto está tremendamente relacionado con Roma y dentro de Sagunto uno del corazón es el teatro. Lo más fascinante para mí es pensar que hace 2000 años en este lugar se representaban obras de teatro y ahora seguimos representando más obras. La última entrega del proyecto en el que llevas varios años enfrascado se presentó bajo el subtítulo de La verdadera historia de Julio César. ¿Por qué? ¿Acaso se había falseado? Bueno, sí que pienso que hay una cierta percepción alterada de la realidad de Julio César porque hay una tendencia actual a querer interpretar el pasado con nuestros valores actuales. Por ejemplo, a Julio César se le suele tachar de dictador cuando la palabra dictador no tiene nada que ver cómo se usaba en la antigua Roma y cómo se usa hoy. Por ejemplo, un dictador del siglo XXI asesina, aniquila o exilia, como mínimo, a sus opositores. César derrotó políticamente en 5 elecciones a sus opositores políticos, luego se vio forzado a una guerra civil, los derrota militarmente y después de derrotarlos, en lugar de ejecutarlos, les perdona la vida y los reingresa en el Senado. Esos son quienes luego le asesinan en el año 44. Ese subtítulo busca que se quiere transmitir con esta saga de novelas sobre César una visión más completa, más poliédrica sobre el personaje de Julio César. En Maldita Roma muestras el ascenso al poder de Julio César. Evidentemente, tu intención es hacer una fotografía de la Roma del siglo I a.C., pero no sé si es extrapolable en algún sentido al escenario político actual, si podemos trazar algún paralelismo. Yo creo que, aunque hemos evolucionado tecnológicamente en estos 2000 últimos años, ¿no? Sin embargo, lo que es la naturaleza humana, nuestras pasiones, nuestras pulsiones, ¿no? De amar, odiar, ser leal o desleal, o la constante lucha por el poder, son cuestiones de naturaleza humana que no han evolucionado prácticamente nada. Hablamos de novelas muy extensas, en tu caso, que oscilan entre las 800 y las 1200 páginas. ¿Qué lugar ocupa el entretenimiento en tu obra? Pues central. De hecho, recuerdo una entrevista con mis editores norteamericanos, ¿no? Me preguntó Jennifer Hersey, la editora allí en Nueva York, me dice:
¿pero tú cómo entiendes la literatura? Y yo le dije, entretenimiento. Entonces me dijo, nos podemos entender. Vale, no hemos de olvidar que la cultural tiene una parte de entretenimiento enorme. Estamos de acuerdo que el cine es cultura, ¿no? Pero normalmente la gente, ¿a qué va al cine? A entretenerse, ¿no? Normalmente quiere entretenerse, ¿no? Pero ¿qué creemos que hacían Lope de Vega o Shakespeare con sus obras de teatro? Entretener al público. Yo intento que el lector, por encima de todo, se entretenga. Y cuando sale de una novela como Maldita Roma, ha visto cómo son los procesos electorales en la antigua Roma, ha viajado por Rodas, ha visto cómo son los barcos de la época, ha adquirido conocimientos de arte, de historia militar, de cultura, etcétera, etcétera, sin darse cuenta, ¿no? Pero también has escrito una trilogía de relatos cortos sobre curiosidades y episodios de la literatura universal relativamente desconocidos, ¿no? Sí. ¿Cómo surge ese proyecto? Bueno, eso surge con relación a cómo he estado dando yo mis clases de literatura en la universidad, donde siempre, por aquello que decíamos del entretenimiento para enseñar, he buscado anécdotas de escritores que pudieran captar la atención de los estudiantes, despertarles el interés para que luego vayamos a lo sustantivo, que es leer la obra u obras de ese autor, ¿no? Una de las cosas que cuentas es que a Jane Austen le costó que le publicaran. Bueno, de hecho, le rechazaron el primer manuscrito de Orgullo y Prejuicio. ¿Cuánto te costó a ti meter el pie dentro de la industria editorial? Pues mucho tiempo, porque yo recuerdo escribir mis primeras novelas con 20 años, ¿no? Y enviarlas a las editoriales y todos solamente acumular negativas. Pero en mi determinación todavía pervivía mi interés por querer escribir, ¿no? Así que lo que yo hacía, digamos, me crecía en el castigo. Más noes recibía, más pensaba yo, pues más me voy a formar. Y entonces es cuando me fui a Estados Unidos para estudiar literatura creativa en la Universidad Norteamericana de Denison University en Ohio. Y bueno, yo creo que ahí seguí aprendiendo y luego pues volví a intentarlo, ¿no? Y ya al volver a intentarlo ya salió Africanus, ¿no? Que aún así Africanus tengo en casa todos los noes que cosechó, ¿no? La primera novela. Yo no culpo a las editoriales de esto, es muy difícil saber qué va a funcionar, ¿no? Hay que retirarse, procónsul, vociferó el joven Craso. Por todos los dioses, el enemigo va a rodearnos. César escuchaba al hijo de Craso gritándole exactamente aquello que él sabía que debía hacerse, y sin embargo se resistía a dar la orden de retirada. Había dos batallas, la que todos veían y la que él sentía en su interior. Las convulsiones se aceleraban, podía percibirlo, y sabía que solo manteniendo la calma más absoluta, tal y como le habían dicho los médicos, podría dominar su cuerpo. La resistencia de Sagunto frente a los cartagineses pervive en nuestra memoria 20 siglos después. Las leyendas de estos hechos han servido de inspiración a escritores y poetas desde la antigüedad hasta hoy. Charlamos con Juan Antonio Millón para conocer cómo el sitio de Sagunto forma también parte de la literatura. Hola, Juan Antonio. El sitio de Sagunto es el hito histórico más importante de esta ciudad. ¿Qué sabemos que ocurrió? Bueno, pues en el año 218 a.C., las tropas de Aníbal, las tropas cartaginesas, se acercaron a Sagunto y hubo un famoso sitio. Los saguntinos eran aliados de Roma y pidieron ayuda al Senado romano. Pero mientras esto ocurría, mientras estaban esperando la respuesta, Aníbal empezó el sitio, empezó la batalla por la conquista de la ciudad de Sagunto, y hubo un intento de pactar con Aníbal. Aníbal puso unas condiciones realmente imposibles para ellos. Pensaron que no podían rendirse de esa manera total a los cartagineses y
decidieron hacer una hoguera, una pira, donde echaron ahí todo su oro, toda su plata, todos sus enseres, y arrebatados por ese miedo, ese horror a ser invadidos por los cartagineses, les llevó a lanzarse a la hoguera. Hubo una especie de autoinmolación. Cuenta Tito Livio que las mujeres mataban a sus hijos, se lanzaban a la hoguera, se lanzaban por las murallas, de tal manera que cuando finalmente entró Aníbal a la ciudad, la vio completamente destrozada y sin vida. Bueno, esto es lo que cuenta la leyenda. ¿Cómo pasó luego a la literatura? Pues en la literatura pasó de dos maneras. Por una parte, a los historiadores, que lo recogieron pronto, Polibio, Tito Livio. Sagunto es famoso porque es un sitio clásico donde ocurrió este hecho, que significaba el comienzo de la Segunda Guerra Púnica y significaba también el comienzo de la romanización de la Hispania. Siempre ha atraído a los escritores. Ha sido un referente clásico, pues desde arqueólogos, poetas, narradores, entre ellos el famoso Lope de Vega, que estuvo aquí en el Teatro Romano y dedicó sonetos y romances. ¿Y cuál dirías que es la obra que mejor refleja el sitio de Sagunto desde el punto de vista literario? Fue una novela, Sónica la cortesana, se publicó en 1901, comienzo del siglo XX, por el famoso novelista valenciano Vicente Blasco Ibáñez. De pronto pareció que Sagunto estallaba, expeliendo lejos de ella a todos sus habitantes. Eran pequeñas sus puertas para dar paso a la muchedumbre en armas arremolinada en ellas. Luego esta multitud se extendía como un torrente que corre encajonado entre montañas y de pronto encuentra una llanura. Muchos impacientes se descolgaban de las almenas para caer más pronto sobre el enemigo. Cuenta la leyenda que Sagunto se yergue sobre el cuerpo de Zacintos, compañero de aventuras de Hércules, que cayó fulminado por la picadura de una serpiente hace ahora la friolera de 3000 años. Pero a esta ciudad no le hace falta tirar de mitos para justificarse. Bendecida por el mar y la montaña, fue disputada por cartagineses y romanos, padeció también las iras de los pueblos germánicos, fue tomada por los árabes, conquistada por la corona de Aragón y ya en el siglo XX, durante la Guerra Civil, objetivo de numerosos bombardeos. Una azarosa peripecia que quedó registrada en la obra de grandes escritores. De Quevedo a Santiago Posteguillo, pasando por Benito Pérez Galdós, Vicente Blasco Ibáñez, María Teresa León y Max Aup, entre otros. Por eso no parece descabellado afirmar que Sagunto, más que de piedra, está hecha de historia.